Evolución de la inflación desde 1929. Introducción. La inflación es un indicador clave de la estabilidad y el desarrollo económico en Chile desde 1929. Esta presentación analiza los factores que influyen en su evolución, incluyendo el crecimiento económico, la política monetaria, el comercio internacional, la productividad y las crisis económicas, utilizando datos del Banco Central de Chile. Análisis preliminar. Para realizar el siguiente análisis no apoyaremos los datos históricos del índice de precio al consumidor IPC proporcionados por el Banco Central de Chile, actor principal en el desarrollo del proceso inflacionario del país. El objetivo principal es examinar la evolución de la inflación en Chile durante el periodo, destacando tendencias y eventos significativos que han influido en su curso. El siguiente gráfico presenta la variación de la inflación desde marzo de 1929 hasta abril del 2024, según datos históricos del Banco Central de Chile. Existen algunos eventos significativos que afectaron al comportamiento y a la variación de la inflación durante el periodo. Entre ellos tenemos a la Gran Depresión, que fue una fuerte caída de la actividad económica y el aumento del desempleo, lo que se reflejó en una alta volatilidad de la inflación. El fenómeno tuvo una gran importancia en las dificultades económicas de la época, aumentando incertidumbre financiera y agravando los efectos de la crisis en la vida cotidiana de las personas y la estabilidad económica. También tenemos la crisis del petróleo de 1973, que fue un aumento repentino del precio del petróleo que provocó una crisis inflacionaria mundial que tuvo un impacto en diversos sectores económicos como el transporte, la manufactura, la agricultura, debido a aumento de los precios de la energía e insumos derivados del petróleo. Esto se debió a los costos de producción que se vieron impactados. Implementación de políticas de estabilización. Las décadas han estado marcadas por una situación económica inestable en todo el mundo, incluyendo una crisis de la deuda que tuvo un impacto significativo en Chile, así como modificaciones en las políticas monetarias y fiscales que tuvieron un impacto en la inflación. El objetivo de las intervenciones del Banco Central fue controlar la inflación y la estabilidad económica. Además de las variaciones en la inflación durante este periodo, fueron influenciadas por elementos externos como las variaciones del tipo de cambio. El gráfico muestra un periodo de transformación económica y crisis de recuperación que caracterizó la economía y su crecimiento en esos años. Crisis financiera global de 2008. La economía chilena se vio afectada por una crisis financiera mundial, pero la inflación se mantuvo a niveles bajos en comparación a otras economías afectadas, lo cual fue posible gracias a políticas monetarias y fiscales implementadas por las autoridades. El gráfico muestra que la inflación aumentó durante los primeros meses, alcanzando un máximo del 10% en octubre, antes de estabilizarse y disminuir gradualmente hacia finales del año. Pandemia de COVID-19. El gráfico muestra una estabilidad de la inflación durante el inicio del periodo, durante la primera mitad del 2022, impulsada por interrupción en las cadenas de suministro y un aumento de la demanda agregada. La inflación aumentó significativamente, pero disminuyó gradualmente hasta estabilizarse en 2023 e inicios del 2024. La inflación también fue afectada por las políticas económicas implementadas en ese periodo, que incluyen un estímulo económico y modificaciones en las tasas de interés. Principales tendencias en los últimos años. La inflación ha mantenido niveles relativamente bajos en los últimos años, lo que indica una tendencia hacia la estabilización. Después de un periodo de gran volatilidad y de puntos máximos en 1970, la tendencia ha sido hacia la estabilidad, lo que ha permitido mantener niveles de inflación controlables, y en las últimas décadas no se han registrado incrementos significativos en la inflación, lo que indica una gestión eficiente de las políticas monetarias y fiscales. Análisis de patrones o tendencias significativas y factores. Uno de los principales patrones es el aumento que se puede observar en la década de 1970. El aumento coincidió con la crisis energética del petróleo de 1973 a 1979, que provocó un aumento significativo en los precios del petróleo y un impacto en la inflación global. Las economías han implementado políticas de control para la estabilización de la inflación, como fijación de objetivos de inflación por parte de los bancos centrales, lo que ha llevado a la estabilización en las próximas décadas. Posibles explicaciones e hipótesis. Medidas económicas y políticas monetarias. Los incentivos económicos, como los bonos de apoyo y las tasas de interés reducidas, aumentaron la demanda e impulsaron los precios. Sin embargo, para controlar la inflación en 2023, los bancos centrales implementaron políticas más restrictivas, como aumentar las tasas de interés. Factores globales y geopolíticos. Debido a conflictos geopolíticos como la guerra de Ucrania y restricciones comerciales, los precios internacionales de la energía y los alimentos han aumentado. Estos elementos externos han tenido un impacto significativo en las tensiones inflacionarias a nivel mundial. Ajuste en las políticas de oferta. La crisis energética, en particular la subida de los precios del petróleo, han tenido un impacto negativo en los costos de producción y transporte, lo que ha empeorado la inflación. Las políticas para diversificar y mejorar fuentes de energía.
Impacto en la sociedad. Las alzas de la tasa de inflación, como en la década de 1970, pueden causar inestabilidad económica. Una de las principales consecuencias es la disminución del poder adquisitivo de las personas, lo que genera incertidumbre económica y dificultades tanto como para empresas y consumidores para planificar y tomar decisiones financieras. Por otro lado, la estabilidad de la inflación en las últimas décadas ha hecho que el entorno económico sea más predecible. Esto es fundamental para seguir fomentando el crecimiento económico y facilitar una mejor planificación financiera, tanto a nivel individual como empresarial. Proyecciones futuras. Es probable que la inflación se mantenga estable y bajo control en el futuro cercano debido a las tendencias de estabilidad observadas en las últimas décadas y al enfoque del Banco Central en las políticas de estabilización económica. Sin embargo, las proyecciones dependerán en gran medida de las políticas económicas implementadas por los gobiernos y pueden experimentar variaciones temporales como resultado de eventos impredecibles como crisis económicas o crisis energéticas. Implicancias de proyecciones para la toma de decisiones. Para el sector público en general, es importante seguir implementando políticas monetarias y fiscales que puedan controlar la inflación y fomentar la estabilidad económica, lo que permitirá una planificación anticipada para proyectos gubernamentales en el futuro. Para el sector privado, la estabilidad y una baja tasa de inflación permite a las empresas invertir con mayor seguridad en proyectos a largo plazo, mientras que los consumidores pueden ajustar sus presupuestos y planificar sus gastos futuros. Conclusión. La evolución del IPC desde 1929 hasta el 2024 muestra cómo los eventos económicos tanto internos como externos, así como políticas económicas, pueden afectar significativamente los niveles de precios e inflación. En momentos de alta inflación es posible que se produzca inestabilidad y problemas económicos. Sin embargo, mediante el uso de políticas de estabilización y una gestión exhaustiva, se puede mantener una tendencia favorable y controlar la inflación, lo que resulta en un entorno económico estable y predecible. Para prevenir una inflación descontrolada y fomentar un crecimiento económico sostenible, es fundamental analizar y comprender los patrones históricos.